bueno, me gustaría un poquito empezar enfocándonos en para qué sirve todo esto del desarrollo personal y de la inteligencia emocional. Y en este caso entonces voy a hacer referencia a mi historia, a cómo me ayudó a mí todo esto que aprendí y que ahora estoy enseñando. Por un lado, me sirvió de una manera increíble para poder afrontar a un público, porque yo era excesivamente tímido y no podía hablar ante gente desconocida. Prácticamente ya 2 o 3 personas que no conocía y eran una multitud y me bloqueaba por mi timidez. Entonces fue un gran desafío que para ser instructor tenía que vencer eso y lo logré a través de trabajarlo con las herramientas de la inteligencia emocional. También otra cosa muy importante es que yo inicialmente estudié para contador, yo soy contador. Entonces, ¿qué hace un contador hablando de inteligencia emocional, ¿no? Por supuesto que estudié durante muchos años. Y bueno, no es fácil un cambio de profesión, o se dice, no es fácil o no se puede hacer un cambio de profesión a los 45, 50 años, y aquí estoy, dedicado de lleno a esto. Ya dejé la profesión de contador. ¿Para qué otras cosas me ayudó? Bueno, para encontrar qué era lo que realmente yo quería hacer. Yo sabía, durante muchos años supe que no quería ser contador. No me gustaba la profesión. No reniego de ella porque me ayudó en muchas cosas, pero no me gustaba. Ahora, yo sabía qué era lo que no me gustaba, pero no sabía qué quería hacer. Y yo sabía que hiciera lo que hiciera, además, iba a llevar conmigo todos mis rayes, todos mis problemas emocionales, que me limitaban mucho. Entonces la inteligencia emocional me ayudó a superar esas debilidades emocionales y a encontrar el camino, porque ¿por qué no enseñar esto para ayudar a otras personas como me ayudó a mí, que tenía muchos problemas, además de estrés, de colesterol? Entonces hice una serie de actividades, entre ellas la principal fue inteligencia emocional, que me permitió ir superando todos los inconvenientes y encontrando el camino que más me satisfacía. Y otra cosa muy importante es que disfruto mucho el camino, disfruté mucho el hecho de hacer el libro. No solo voy a disfrutar tenerlo en mis manos, sino el proceso de hacerlo. Yo cuando estudié como contador padecí el estudio y después padecí la profesión. Ahora disfruto todo lo que hago, eso es muy importante. Hago algo que me gusta mucho. Otras cosas que fui trascendiendo, por ejemplo, de estas cosas, por supuesto, de todo esto hablo en el libro. Yo soy una persona muy perfeccionista, entonces no me hubiera permitido de ninguna manera que, por ejemplo, el folleto que ustedes tienen tiene un error. Hay una letra que en vez de una O debería ser una A. Y si esto me hubiera pasado hace unos años, me hubieran sonado las alarmas del cerebro y me hubiera realmente amargado muchísimo. Y la tendencia hubiera sido, y lo hubiera hecho, agarrar el liquid paper y corregir uno por uno los 200 folletos. A eso tendemos los perfeccionistas. Si hay un error, el error invalida todo, ¿no? Y hoy me lo tomo de otra manera, por supuesto. Hasta este error me sirve para hablar de esto, para sacar este tema. Y también parte de una idea sobre uno mismo distinta, es decir, el que es muy perfeccionista o tiene ese tipo de asuntos de autoestima no se quiere tanto. Y de esta manera uno afronta las cosas con inteligencia emocional desde un estado de amor hacia uno mismo, para poder después dar amor hacia los demás. Otro tema, fíjense algo que pasó hoy hace un ratito. La inteligencia emocional a mí me sirvió mucho para ser asertivo. ¿Saben lo que es la asertividad? No es una palabra muy común. Es la habilidad para hacer valer los propios derechos sin por eso pasar por encima de los derechos de los demás. Yo estuve almorzando hoy acá en el shopping y pedí un plato, una tarta, que, bueno, según el menú tenía ciertos componentes y en realidad no tenía, faltaban varios componentes, es decir, me dieron algo que era lo que había pedido, pero no tenía todos los componentes que debía tener. En otros momentos, o no hubiera dicho nada, pensando, bueno, mejor lo dejo pasar porque si no voy a discutir,
O hubiera discutido directamente. Hubiera, digamos, encarado al mozo y a la gente del lugar, del bar, de una manera un poco prepotente. En cambio, bueno, esta vez, por supuesto ya hace bastante, lo hago de otra manera, lo hago de manera tal de hacerme entender, de hacer valer mis derechos, pero sin perjudicar a nadie. Entonces, después me sentí muy bien atendido y me quedé mejor que si me hubieran dado las cosas bien de entrada, porque me lo solucionaron, pidieron disculpas. Bueno, para todo eso sirve la inteligencia emocional y para muchas cosas más también. Pero estas son algunas de las cosas que yo pude trascender a través de la inteligencia emocional. Por supuesto que el proceso fue lento y bueno, es un camino largo el del aprendizaje, del desarrollo personal y de la inteligencia emocional. A ver, les voy a hacer una pregunta. Si ustedes hicieran un curso de este tipo, o bueno, han hecho probablemente otro tipo de cursos similares que tienen que ver con el desarrollo personal, ¿a ustedes les gusta que les digan sos el mejor, tú puedes, ese tipo de cosas, ¿no? Que nos alaben? Nos gusta mucho que nos digan cosas lindas, ¿no? ¿Cómo? Eso te levanta el ego. Eso levanta el ego, levanta la autoestima por un ratito, está muy bien. Eso está bien. ¿Y a alguien le gusta que le digan, que le tiren palos y le digan los defectos? Hay gente que dice sí y gente que dice no. En general, claro, en general tenemos una tendencia a rechazar las críticas, o las críticas por lo menos nos duelen. Pero en este camino del desarrollo personal, sea cual sea la disciplina que nosotros tomemos para aprender, es tan importante que nos digan las cosas lindas como que nos digan las cosas feas, es decir, que vean nuestro potencial, porque realmente lo tenemos, que vean quiénes somos o quiénes podemos llegar a ser, que vean nuestros talentos ocultos, porque a veces ni siquiera sabemos que los tenemos. Eso está bueno, el tú puedes está bueno, el vos sos maravilloso está bueno, y son ciertos, pero en realidad es como que son verdades a medias, porque esto no sirve de mucho si por otro lado no nos dicen cuáles son nuestros problemas, nuestros defectos y nuestras debilidades emocionales, que son justamente las que no nos permiten alcanzar nuestras potencialidades. No podemos llegar a la cima si no solucionamos ciertos problemas. No podemos, porque justamente el tú puedes y esas cosas que nos endulzan los oídos, si quedan ahí, nosotros salimos con con el espíritu alto y ante las primeras dificultades nos caemos y volvemos a lo de siempre. Y es más, decimos, esto no sirve para nada. Y es más, se puede formar la idea de que entonces estas cosas no sirven. Generalizarlo, decir, estas cosas son siempre igual, no sirven. Bueno, de todas esas cosas, yo trato de desmitificar esas cosas en el libro, para que el camino se empiece de una manera correcta, que se empiece de una manera tal que se pueda seguir y que uno sepa, esté alertado de las dificultades que va a tener en el camino. Indudablemente hay muchas dificultades y no nos tenemos que sentir mal por eso. Todos tenemos, la gran mayoría tenemos problemas de autoestima, problemas con los miedos, problemas con los enojos, con la culpa. Tenemos muchos problemas de eso y los debemos trascender y trabajar simultáneamente, si queremos, no después, pero antes o simultáneamente, con el desarrollo de nuestras potencialidades. Por eso, bueno, uno se encuentra en el camino con mucho tipo de maestros. Yo he tenido maestros que me han endulzado los oídos, han sido muy cariñosos, muy afectuosos, y otros que han sido lo contrario, que han sido bastante duros, y los dos me han servido. Por ejemplo, acá tengo una frase que me gusta mucho, que ya la he puesto en alguna charla, es de un maestro que se llama Georges Gurdjieff. Es duro, está bueno, duele, y uno por ahí tiene tendencia a decir, no, yo no estoy dormido. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. En general, estamos todos dormidos porque actuamos en piloto automático. En general, ante las cosas, actuamos como autómatas. Por eso es que somos muy reactivos. No reflexionamos antes de actuar. Entonces, esto, para mí, es tal cual, es cierto.
Después tenemos otra visión de Hermann Hesse, que dice: mi historia no es agradable, no es dulce y armoniosa como las historias inventadas. Tiene un sabor a disparate y a confusión, a locura y a sueño, como la vida de todos los hombres que ya no quieren seguir engañándose a sí mismos. Y esto me gustó, y recalco esto de no querer engañarse a sí mismo, porque eso es lo que muchas veces hacemos y después nos sale muy mal. Por eso está bueno tener un guía, tener un maestro que justamente nos haga ver las cosas. En general los maestros no dicen cómo somos, sino hacen que nosotros descubramos cómo somos. Eso es fundamental. No te dicen vos sos esto. En realidad son duros o no, pero te hacen ver un camino y te hacen ver, hacen que uno indague en sí mismo. Y el trabajo interior no es fácil y no estamos acostumbrados. Uno de los grandes problemas es que no estamos acostumbrados a vernos. Por eso al principio cuesta tanto. Bien, todos queremos estar bien, ¿no? Porque si preguntamos cuál es la máxima aspiración de cada uno, podemos decir de manera simplificada, estar bien. Eso me remite a la palabra bienestar, que es abarcativa de un estado de salud y que es mucho más, un estado de salud que es mucho más que la ausencia de enfermedades. Es un real bienestar físico y psíquico. A eso apunta la inteligencia emocional a través de lograr el equilibrio emocional, porque el equilibrio emocional es una parte fundamental del bienestar. Sin embargo, bueno, por supuesto que el bienestar no es que llegué y ya está. Es algo inestable. Entonces hay que hacer esfuerzos para llegar al bienestar y para sostenerlo. Por eso este es un trabajo, creo que ya lo dije y lo voy a repetir más de una vez, es un trabajo para toda la vida. Uno puede saber cuándo empiezan con este tipo de trabajos, pero no terminan. Una vez que uno empieza, los va a seguir sosteniendo. Y el bienestar se puede, digamos, dividir en 4 áreas. Cuando hablamos de bienestar hablamos de equilibrio emocional y también de otras cosas. Esto ya lo he mencionado en alguna charla. Las áreas son el área física, el área que tiene que ver con el descanso, la nutrición, la actividad física, el buen dormir. El área mental, el área más predominantemente intelectual. El área emocional, de la cual hablamos siempre en las charlas y vamos a detallar un poquito más hoy. Y el área espiritual. Esas son las 4 áreas que, si descuidamos una de las áreas, es como las patas de la mesa. Si descuidamos si una pata está renga, toda la mesa está mal. Entonces debemos trabajar en las 4 áreas en realidad. Tampoco puedo decir, por ser instructor de inteligencia emocional, que las emociones lo son todo y siendo, digamos, estudiando inteligencia emocional voy a tener el máximo bienestar posible. Eso no es así, porque si como mal, duermo mal, etcétera, etcétera, voy a tener problemas. Lo que sí es cierto es que el área emocional potencia a todas las demás áreas. El área emocional y el área espiritual, esas 2 áreas potencian a las demás. Es decir, si están presentes y están trabajadas, hacen que uno rinda al máximo en todas las áreas, y si no están trabajadas, tiran abajo a todas las áreas. Por eso es tan importante el equilibrio emocional. Y en el folleto habla de un componente espiritual de la inteligencia emocional. En realidad la inteligencia emocional se puede estudiar de distintas maneras. Una de ellas es la más restringida y habla de que la inteligencia emocional es la capacidad para manejar nuestras propias emociones. Después hay una definición más amplia que abarca también el manejo de las emociones ajenas, es decir, la capacidad para manejar las emociones ajenas a través de la influencia que ejercemos en la comunicación con los demás. Podemos influir en los demás a través de cómo nos comunicamos, con el lenguaje verbal y no verbal. Esto está bastante claro que nosotros contagiamos, las emociones son muy contagiosas, entonces contagiamos buena onda o mala onda, por ejemplo, ¿no? Para decirlo de manera muy sencilla. Y el componente espiritual es fundamental y también está en todas las áreas, en la de las inteligencias, en el área de las emociones propias y de las emociones ajenas. Y no tiene que ver con algo místico o con algo religioso, sino con otro tipo de cosas que nos hacen, como dice acá, personas más equilibradas y también flexibles y compasivas y altruistas.
entre otras virtudes, por supuesto. Esta es una frase que me gusta mucho, y estas 2 o 3 filminas van a tener que ver con ejemplos de cómo entiendo yo la espiritualidad. Esta frase dice: el universo no nos da lo que pedimos, sino lo que necesitamos para evolucionar. ¿Qué les parece? Por supuesto, cuando pregunto esto en un público numeroso como ustedes, hay distintas respuestas que se mezclan, aunque la que más predominó es, bueno, que están de acuerdo, creo. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, esto va en contra de también algo que yo quiero desmitificar, y es el pide y se te dará. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero tengo que aclararlo, tampoco es lo contrario. El universo no sabemos, el universo, llamémosle universo o Dios, o bueno, algo superior a nosotros, algo que nos trasciende, no sabemos qué planes tiene para nosotros. Y eso no quiere decir que tengamos que somos impotentes y bueno, que nos lleve el destino para donde quiera. Por supuesto que es como dicen a veces, nosotros no podemos elegir qué cartas recibimos, pero sí cómo jugarlas. ¿Han escuchado eso? Imagínense un juego de cartas, el truco, que es un juego bastante popular, ¿no? Muchos saben jugar al truco. Fíjense, si recibimos un 7 de espada, un 3 de espada y un rey, estamos bárbaros, ¿no? Pero hay que saber jugar. Hay gente que recibe 2 sotas y un 4, y sí, es así. Pero hay que saber jugar con eso, ¿eh? Hay que saber, se pueden ganar puntos con eso. ¿No creen? Entonces, por supuesto, todos quisiéramos ser altos, rubios y flacos, y no lo somos. Entonces, bueno, y tenemos otras limitaciones genéticas, otras limitaciones de otro tipo. Y bueno, en general empezamos un camino, vamos hacia ese camino, está bueno tener metas y tener fe en que uno va a llegar, y después el destino dirá si podemos llegar o no. Pero nosotros tenemos que hacer lo mejor posible, y por supuesto hacerlo con fe y con optimismo. De eso se trata. Y eso sí, en eso está bueno. Yo no soy partidario de pedir, pero sí de hacer y de confiar en que el destino va a estar a favor de mis planes. Eso sí. Lo que pasa es que muchas veces me parece que se relaciona lo negativo con el karma, como diciendo, ay, mi karma, cuando viene algo negativo, y justamente a mí me parece que son herramientas para movilizarnos y para poder trascenderlas, ¿no? Para concientizarlas. Sí, es cierto. Por eso hay que profundizar cuando uno estudia algo, no quedarse en el pide y se te dará, pero lo importante es responsabilizarnos nosotros. Responsabilizarnos, ¿hay algo superior a nosotros? Bien, pero no por eso tenemos que dejar de hacernos responsables de nuestros actos y hacer las cosas lo mejor posible. ¿Para qué? Para hacer de este un mundo mejor, porque de eso se trata. No solo trascender nuestras debilidades emocionales y desarrollar nuestros talentos, sino que la pregunta que cabe en esto es, ¿para qué hacer eso? Para nuestro bienestar. Bien, pero cuando uno estudia las cosas de cierta manera, con un componente espiritual, después se da cuenta que naturalmente uno va a hacer las cosas para bien de todos, para que este mundo sea mejor de lo que es, desde nuestro pequeño lugar o gran lugar, desde el lugar que nos toque, un escenario, la televisión, o nuestra familia, o nuestro trabajo. Eso es lo importante. Y tenemos que responsabilizarnos por nuestra vida, no dejarla en manos de nadie, ni victimizarnos. Hay una cuestión de karma, se puede creer o no, está bien, perfecto, pero no ante las primeras dificultades decir, es karmático y ya está. Y bueno, lavarnos las manos. Yo creo que puede haber un tema karmático, pero tenemos mucho para hacer nosotros. Tenemos que tomar las riendas de nuestra vida. Bueno, acá habla de libre albedrío, todo un tema, ¿no? Y tiene que ver con eso que hablaba yo, de saber cómo jugar las cartas, saber qué hacer con lo que el destino nos da. Por eso dice, el libre albedrío no implica que el universo deba ajustarse a nuestros deseos, tampoco lo contrario, que somos impotentes y vamos como una hoja de papel con el viento. Bien, y acá, bueno, recalca algo importante, porque muchas veces dentro de la victimización le echamos la culpa, por ejemplo, a lo genético. ¿Y qué dice este autor? Dice que todo lo que eres
depende de 3 factores: de tu herencia, que sí existe y limita a veces; de tu ambiente. El ambiente es muchas cosas: dónde nos criamos, en qué lugar vivimos, qué comimos y comemos, etcétera, 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 ¿sí? Y de lo que tú hayas hecho en libre elección con tu herencia y con tu ambiente, ¿sí? Es decir, nos limita hasta cierto punto la herencia y el ambiente, hasta cierto punto, pero tenemos muchas posibilidades. Y por supuesto, otro autor dice que una predisposición, por ejemplo una predisposición genética, no constituye una predeterminación. Es decir, podemos tener una predisposición genética a, por ejemplo, alguna enfermedad, y no por eso necesariamente la vamos a tener. ¿Se entiende? Si nosotros tenemos predisposición genética, por ejemplo, un tipo de cáncer, no quiere decir que vamos a tener ese cáncer. Nosotros podemos tener hábitos higiénicos y hábitos emocionales y podemos hacer un montón de cosas para que esa predisposición no se manifieste. Y a eso se refiere este autor. Es una realización de Patios Producciones, Mar del Plata, Argentina.